temas, pero es muy importante el aprender a desglosar o conocer cómo hacemos esa evaluación diagnóstica del niño con obstrucción nasal. Voy a comenzar con algunos fundamentos anatómicos y fisiológicos para poder luego entrar en la exposición. Por supuesto que pues todos somos médicos y esto debemos ya de manejarlo, pues es un breve repaso. Y vamos a comenzar pues recordando la pared lateral nasal, la cavidad de la nariz, que se distingue del septum, que es liso. La pared lateral no lo es. La pared lateral contiene básicamente los Espérame, cornetes, que es ¿están el todos viendo tu presentación? ¿Sí? No, yo no la alcanzo a ver. Te veo a ti, pero veo... Yo sí la veo en el Zoom. Todos están viéndola, perdón si alguien me contesta que la pueden ver, porque yo veo una letra M nada más. Sí se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver. Ah, entonces no dije nada. Síganle, algo pasó con mi computadora. Perdónenme. Síguete, Antonio, por favor. Ok. Bueno, entonces nada más aquí recordando pues la presencia de los cornetes inferior, medio, superior. El más importante es el cornete inferior, que debajo del cornete medio está la desembocadura del complejo osteomeatal, que va a traer el drenaje tanto del seno frontal como de las celdillas, etmoidales anteriores y del seno maxilar. El conducto lacrimonasal drena aquí en el meato inferior, debajo del cornete inferior, y las celdillas etmoidales posteriores, junto con el esfenoides, en el receso esfenoidal aquí, van a tener su drenaje. Aquí está la trompa de Eustaquio, siempre detrás de las coanas, ¿sí? Hasta aquí es nariz, de aquí para acá ya es faringe, en la parte superior están pues las adenoides. Vamos a ver otra cosa también importante. Para su estudio, la cara la dividimos en tercios, tercio superior, medio, inferior, y como pueden darse cuenta, pues el tercio superior es básicamente un hueso, el frontal, y el inferior pues también, es la mandíbula. Pero el tercio medio es muy rico, ¿no? Porque tenemos los huesos maxilares, los huesos nasales, tenemos etmoides, tenemos vomer, tenemos palatinos, tenemos malares, ¿sí? Esfenoides, o sea, es un complejo de muchos huesos que se articulan en el tercio medio facial. Y esta parte es particularmente sensible a los niños que tienen obstrucción nasal, como en la próxima sesión nos va a platicar Patti, ¿no? Todas las alteraciones que se dan precisamente en el esqueleto de los niños respiradores orales. Únicamente aquí para ubicar, ¿no? Los senos maxilares, etmoidales, frontal y el seno esfenoidal, que tienen un crecimiento diferente en cuanto a la edad en los niños, de tal manera que al nacer, básicamente lo que tenemos es etmoides. El seno maxilar, al momento del nacimiento, es una pequeña celdita etmoidal, prácticamente no se distingue de las demás, pero poco a poco va creciendo, ese seno maxilar se va expandiendo, de tal manera que ya antes del año podemos tenerlo neumatizado y podemos visualizarlo en una placa simple o en una tomografía. Detalles interesantes es que el piso del seno maxilar rebasa el piso nasal hasta la edad adulta. Viendo la profundidad de un seno, podemos saber si es de un niño o de un adulto, porque en el adulto el piso del seno lo vamos a encontrar muy por debajo del piso nasal, ya en contacto con las raíces de los molares. El drenaje del seno pues se hace hacia el complejo osteomeatal, hacia el meato medio, debajo del cornete medio, y el receso frontoetmoidal, precisamente también pues de una celdilla etmoidal va a ir creciendo hacia arriba. Ya la podemos ver neumatizado alrededor de los 7 años, ya bien formadito, ya un seno frontal que se va a seguir desarrollando hasta pues, la adolescencia. Respecto al seno esfenoidal, lo vamos a ver ya neumatizado a partir de los 2 años, fácilmente ya es identificable y va creciendo pues en sentido anteroposterior, ¿verdad? Y va rebasando la silla turca conforme va creciendo la persona, de tal manera que en el adulto ya el seno llega muy por atrás de la silla turca. Importantísimo pues conocer lo que se llaman complejos osteomeatales, ¿verdad? Que es el lugar en donde el seno maxilar drena hacia el meato medio, donde está por debajo del cornete medio, ahí es el drenaje.
¿sí? La presencia de poliposis se puede encontrar en este lado. Y el seno frontal, pues también va a drenar por aquí atrás, ¿verdad? Hacia el meato medio. Nuevamente, pues, volver otra vez a hacer énfasis en este espacio tan estrecho, que es muy fácil que se tape y que luego eso nos dé sinusitis. El septum siempre debe estar alineado de preferencia, ¿verdad? Y los cornetes, pues, no deben de tener un tamaño muy grande para permitir una permeabilidad de la fosa nasal. Una cosa bien interesante, pues, es el paladar, ¿no? Acuérdense que el paladar se forma por el crecimiento de las crestas palatinas en el embrión, que se van a unir en la línea media, y de la prominencia frontonasal, que nos va a dar origen a lo que es la premaxila o paladar primario, que la fusión de estos nos va a dar precisamente la forma natural del paladar. La falta de fusión, pues nos puede dar aquí un labio leporino, puede ser unilateral, bilateral, y la falta de unión de las crestas palatinas nos puede dar el paladar hendido, que puede ser de distintas formas, ¿no? Que sea un paladar completo o nada más el paladar membranoso, o puede haber una hendidura submucosa también, una úvula bífida. Bien, bueno, es lo que es la dentición, que ustedes conocen muy bien, la dentición digamos, nada más, ¿verdad? La primera dentición y los dientes permanentes, como pues ya tenemos, podemos decir, un número de dientes mayor, y esto requiere que tanto la mandíbula como el maxilar aumenten de tamaño, porque de este tamaño, con este número de dientes, pasar a esto, es necesario que el paladar se expanda. ¿Y cómo se va a expandir el paladar? Precisamente por la respiración nasal. La respiración nasal nos va a hacer que tengamos nuestra boca cerrada y la lengua esté presionando aquí en el borde alveolar, donde termina el paladar y comienzan los incisivos centrales superiores. Esa presión que hace la lengua sobre el borde alveolar va a expandir el paladar para que se crezca hacia adelante y el paladar baje, y entonces la nariz pues aumente de su tamaño, su longitud, ¿verdad? Más alta, va a ir creciendo conforme el niño avance en edad. La nariz tiene que hacerse más alta, ¿verdad? La nariz del recién nacido, pues el niño tiene el paladar muy alto y ese tiene que descender. Y al descender se ensancha el maxilar. Y eso ocurre naturalmente, pero con una persona que tiene la respiración por la boca no va a ocurrir bien ese mecanismo. Recordar pues que el flujo nasal es turbulento y está diseñado precisamente para que parte llegue a la zona olfatoria y durante el transcurso del flujo nasal pues el aire se humidifique por la mucosa que está húmeda, se caliente por la acción de los vasos sanguíneos de los cornetes, de los cuerpos cavernosos, los cornetes, que en el caso de exponernos a un aire frío, estos van a reaccionar con vasodilatación, poniéndose gorditos y calientes, de tal manera que a la pura pasada el flujo nasal caliente el aire, se calienta el aire con el cornete como una especie de radiador. Y la limpieza pues también lo hace la mucosa, al estar húmedo las partículas se van pegando, primero las más grandes y luego las más pequeñas, hasta llegar a la nasofaringe, que tiene que dar una vuelta de 90 grados el flujo de aire, y aquí pues es donde se va a quedar la mayor parte de las partículas, una posición estratégica de las adenoides para captar todas esas partículas que van a quedar aquí atrapadas. Bien, pues también entonces la función de la nariz también tiene la olfacción, identificar antígenos, que básicamente lo hace el tejido linfático del anillo de Waldeyer, y pues la modulación de la voz, la resonancia, ¿verdad? Que también nos ayuda a la nariz para, cuando una persona está tapada la nariz, pues se le nota, ¿no? La falta de resonancia. Sabemos pues los cilios, ¿verdad? Cómo están los nanotúbulos, el movimiento ciliar que tiene dos fases, una fase rápida y una fase lenta de recuperación, de tal manera que va haciendo ondas como la ola en los estadios, ¿verdad? En donde los cilios van moviendo, se van batiendo y van desplazando el moco siempre en dirección antero-posterior en la nariz, y en los senos paranasales en dirección hacia el ostium de cada uno de los senos, ¿sí? También interesante pues que el moco tiene dos capas naturalmente separadas, una capa de sol en la parte inferior y una capa de gel en la parte superior. La parte de sol es la que está en contacto con los cilios y la parte de gel es la que está mero arriba, que es la que va a captar pues todas las impurezas el polvo y lo que vaya cayendo ahí en la respiración.
bueno, los cornetes con el cuerpo cavernoso va calentando. Bien, aquí vemos nuevamente otro corte donde se ve la capa de gel, abajo la capa de sol, que es la que está en contacto con los cilios. Las glándulas mucosas son las que van a producir esa secreción, ¿verdad? Tener también conocimiento de que parte de la protección inmunológica, la síntesis de inmunoglobulina A, se realiza en la submucosa y que el epitelio sintetiza la IgA secretora. Son las células epiteliales las que tienen esa función inmunológica. Nuevamente, pues, viendo pues la capa de moco, que es arriba mucosa y abajo es la capa de sol, ¿verdad? Las células globets que producen el moco y las células ciliadas que lo desplazan. Se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado porque como los núcleos están en distinta altura, da la impresión de que estuviera estratificado, pero es un epitelio simple, ¿sí? Pero como están los núcleos a diversas alturas, se le llama por eso pseudoestratificado. Como vemos en este corte histológico, ¿no? ¿Ves qué bonito se ven los cilios? Y estos núcleos que están a distintas alturas da el aspecto de que fuera un epitelio estratificado, pero no todas las células están en contacto con la membrana basal. Todas. ¿Sí? Bien. Bueno, nuevamente, pues lo mismo, ¿no? Como la capa están separadas gel y sol, y la capa superior es la que captura virus, bacterias, partículas, etcétera. Bien, otra cosa importante es conocer el ciclo nasal, que es un evento fisiológico que no percibimos, aunque se sucede varias veces en el día, normalmente no nos damos cuenta. Consiste en una vasodilatación de los cuerpos cavernosos de los cornetes de manera alternada e intermitente, derecho-izquierdo, ¿verdad? Van cambiándose durante el día, de tal manera que pues esto puede ciclar entre minutos y horas, ¿sí? Lo percibimos muy bien cuando andamos agripados o acatarrados, que se nos tapa un lado de la nariz o se nos tapa el otro. Eso normalmente no se debe de sentir, pero en el caso de una mucosa inflamada podemos percibirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos llega un niño que tiene la nariz tapada, ¿no? Le vamos a preguntar primero, pues si hay algún antecedente en la familia, especialmente las enfermedades alérgicas, que estas son muy comunes, ¿verdad? Casi el 30% de los niños tienen algún antecedente de alergia en la familia. Entonces es importante conocerlo porque eso nos va a orientar si tiene hermanitos alérgicos, si los papás lo son, si hay algún otro problema respiratorio que pudiera tener la familia, eso nos puede ayudar. Otro también muy importante, el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo tiene el niño con la nariz tapada? Porque hay cosas que son agudas y hay cosas que son crónicas, como vamos a ver ahorita más adelante. El tiempo de evolución nos puede ayudar mucho para entender qué está sucediendo en esa nariz. Si la obstrucción ha sido progresiva, si fue súbita, si es intermitente, si es basculante, a veces del lado derecho, a veces del lado izquierdo, si es persistente nada más de un lado, ¿verdad? Como podría ocurrir, por ejemplo, una dirección septal. Si hay síntomas asociados, por ejemplo, si el niño sangra de la nariz, si tiene estornudos, rinorrea, fiebre, síntomas oculares o problemas en los oídos, todo eso nos puede ayudar para también tratar de identificar cuál es la causa de lo que está ocurriéndole a esa naricita. Y por último, bueno, una vez que hemos hecho la historia clínica detallada y hemos tratado de rascarle bien a esos antecedentes, a esa evolución, pues nos vamos a la exploración, ¿verdad? Que hay que revisar completo, cabeza y cuello y, bueno, los paraclínicos según el caso. Vamos a revisar un poquito más acerca de esto. Miren, la exploración física, pues muy importante darnos cuenta del niño respirador oral. Es muy, muy, muy frecuente y muchas veces a todo el mundo se le parece normal. Y cuando se lo haces notar a los papás, oye, ¿no se ha dado cuenta que su niño siempre está con la boca abierta? Ay, no me había dado cuenta, doctor, te van a decir. Muy importante que nosotros estemos atentos a eso y que no se nos pase. Ver un niño respirando con la boca no es normal. También tenemos que ver, pues, la carita larga, ¿verdad? La facies adenoidea, que se denomina. Y, bueno, si hay asimetrías en su carita, ¿verdad? Si hay una hipoplasia de los malares, el tercio medio facial, al detenerse su crecimiento,
va a quedarse como hundido el tercio medio facial. Y entonces vamos a tener una diferencia de crecimiento en lo que es la mandíbula y el maxilar, que deberían de crecer parejos. Les pides que te enseñen los dientes y de repente vamos a ver que no hacen contacto o que están superpuestos los dientes. Los de arriba cubren a los de abajo o están muy separados, muy adelante los dientes, ¿verdad? Una mordida abierta. Bien, y por supuesto vamos a investigar lo de la respiración oral, si es todo el tiempo, si se agrava en la noche, si el niño ronca en la noche, si hace apneas durante la noche. Hay que ver en los ojitos la presencia de ojeras, que nos va a hablar de un problema inflamatorio crónico, principalmente pues enfermedades alérgicas. La conjuntiva, ver si no está enrojecida, granulosa, como se ven las alergias, si no hay párpados hinchados, edema, como que se puede ver con las líneas de Denny Morgan, si hay secreción conjuntival, también es muy importante porque a veces esto nos puede orientar ya sea un problema sinusal o un problema alérgico. Sobre la nariz, bueno, pues vamos a verle la naricita tanto en la parte externa, por el dorso lateral, como por la parte inferior, ver que sea simétrica, que la nariz apunte hacia adelante, que no esté ladeada, que el dorso esté liso, que no tenga prominencias. Hay que ver la base de la nariz, que esté pues simétrica, que no haya vasos sanguíneos dilatados, que nos hablen de un problema de cronicidad. La piel y los vestíbulos nasales, los niños que tienen, por ejemplo, alergia, se tallan mucho la nariz y los vestíbulos nasales se quedan pelones. Ves la nariz pelona, ves una nariz sin vibrisas. Y ese es un signo de que el niño se está frotando su nariz. El aspecto del moco también es muy importante. Generalmente en las alergias vamos a ver el moco claro. En el caso de la sinusitis ya no. Lo vamos a ver purulento o una rinorrea ya gris, espesa, diferente de la clara que se ve en las rinitis. También en la rinitis es muy fácil ver lo que se llaman puentes hialinos, que son hebritas de moco que comunican el septum con los cornetes, como pequeñas telarañitas. Bien, en el respirador bucal nos vamos a dar cuenta por los labios secos. El tener labios secos está hablándote de que el niño está respirando con la boca. La gingivitis también es un signo que nos puede ayudar, especialmente pues si es anterior, si en la parte que se expone al aire, la encía luego se inflama. Y entonces también es un signo que nos puede decir este niño está respirando con la boca. Hay que ver cómo está la dentición, la presencia o no de caries, que esté bien la mordida. Hay que ver el paladar, la simetría, la longitud del paladar, el orofaringe, las amígdalas, que pues también hay que evaluarlas en cuanto a su crecimiento. Y la rinoscopía, ¿no? La rinoscopía anterior, que podemos hacerla con una simple lamparita, con o sin uso de rinoscopio, únicamente presionando la punta nasal hacia arriba y con una buena luz, podemos ver bien la cabecita de los cornetes y el piso nasal, el vestíbulo, y eso ya nos da bastante información. Inclusive podemos ver si hay erosiones de la mucosa septal, si el septum está desviado, todo en su porción caudal, ¿verdad? En la porción, podemos ir más anterior. La endoscopía nos ayuda mucho porque pues, con una endoscopía podemos ver la nariz hasta la garganta, ¿verdad? La rinoscopía posterior en los niños se hace poco porque implica meter o un endoscopio flexible o un espejo faríngeo que es incómodo pues para la garganta. Y en los niños generalmente no lo hacemos. Ya en niños grandes, ya mejor en escolares, sí se presta más poder hacer esto. Hay que ver el estado de la mucosa, la posición del septum, la forma del piso, que debe ser liso, pero cuando hay inflamación, pues se abulta el piso nasal, especialmente muy típico de la rinitis. Hay que ver los cornetes que deben ser lisitos, deben ser rositas, si están muy pálidos, si están cianóticos, si están edematosos, si la mucosa es polipoide, todo eso hay que anotarlo. Las características del moco y bueno, ver que no haya cuerpos extraños dentro de la nariz. En la otoscopía, bueno, hay que hacer siempre otoscopía neumática para evaluar la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se va a afectar en muchas alteraciones de la nariz. Entonces, podremos utilizar un endoscopio o un otoscopio neumático, ver la membrana del tímpano, ver cómo se mueve y buscar pues signos de disfunción tubárica, como puede ser la presencia de moco o de burbujas dentro de la caja. Bueno, esa es una rinoscopía anterior.
¿verdad? Es un rinoscopio, pues así podemos hacer una buena inspección, sobre todo de la parte anterior de la nariz. La endoscopia nasal, pues puede ser rígida o flexible. Es mucho más cara la flexible que la rígida, y pues casi se ve lo mismo, ¿sí? Y bueno, es necesario poner anestesia para poder meter el endoscopio, porque meter el endoscopio hasta acá se siente como en la prueba de COVID, ¿no? Es molestito pues para los niños. Generalmente la endoscopía pues la hacemos en niños que ya cooperan y que nos permiten anestesiar la mucosa para poder meter el endoscopio. Bien, en los síndromes de obstrucción nasal que nos podemos encontrar, los podemos clasificar como congénitos o adquiridos, y los adquiridos en agudos y crónicos. Los congénitos pueden ser un traumatismo durante el parto, especialmente pues a mí me ha tocado ver niños que nacen con forceps y les fracturan la nariz con el forceps, ¿verdad? Con los forceps. Bueno, también puede haber una infección congénita que le tape la nariz al niño, o malformaciones, por supuesto, como podría ser esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos una atresia membranosa de Coanas, ¿sí? Que bueno, esto lo diagnosticamos pues pasando una sondita, ¿ves? Por la nariz y no pasa, ¿no? La sonda. Una tomografía pues te hace bien el diagnóstico. Aquí el tratamiento es quirúrgico, por vía endoscópica se puede retirar esa mucosa y generalmente con buenos resultados. Más problemáticas son las óseas, porque hay que fresar, hay que quitar el hueso. Y la tendencia a restenosarse es muy alta. Bien, en los casos de que el síndrome sea adquirido, puede ser agudo o crónico, ¿no? En el caso de agudo, pues puede ser por inflamación, por infección o alergia, por un traumatismo, por cuerpos extraños, por fenómenos ambientales, pero eso te va a decir que tienen poco tiempo de evolución, 5 días, una semana, y pues debe haber algún antecedente de algo de todo esto. En cambio, el crónico es aquel niño que llega, que trae la nariz tapada de meses de atrás. Y aquí, bueno, puede ser un proceso infeccioso, puede ser alergia, secuelas de traumatismos pasados, que estemos viendo una desviación septal, crecimiento de amígdalas o adenoides o tumoraciones. Y esto ya nos obliga pues a hacer más investigación. En el caso del agudo, pues dijimos que la inflamación puede deberse por infección o alergia, desviación rinoseptal, hay generalmente un antecedente, ¿verdad?, de que se golpeó la nariz, con o sin epistaxis, la presencia de cuerpos extraños, o algunos fenómenos ambientales, ¿verdad?, que por respirar humo, por ponerse al frío, ¿sí?, o que esté muy seco el ambiente, también puede tapar la nariz. De manera aguda. En el caso de los problemas crónicos, pues vamos a pensar, puede ser un proceso infeccioso, puede ser alérgico, sobre todo si vemos hipertrofia de cornetes o poliposis nasal, desviación rinoseptal por un traumatismo anterior, hay que investigarlo en el historial médico del niño, el crecimiento de amígdalas y adenoides, que eso lo podemos ver muy fácilmente, las amígdalas con un palito, ¿no?, con una batelenguas, y las adenoides con una plaquita lateral. Defectos congénitos que podemos encontrar también, en el caso de algunas tumoraciones, como un meningocele, un encefalocele, un quistodermoide, que a veces se encuentran en la nariz, u otro tipo de tumoraciones, ¿no?, ya más graves, un esthesioneuroblastoma, por ejemplo. Bien, en el caso de las infecciones, bueno, generalmente los cuadros agudos son más bien virales y los cuadros crónicos tienden a ser más bien bacterianos, ¿sí? Pues hay que ver que si el cuadro es agudo, efectivamente con fiebre, rinorrea, tos, ¿verdad?, todos los signos de un cuadro agudo puede o no asociarse a otitis media. Y bueno, en el caso de que pensemos en algo bacteriano, como aquí en este frotis, donde estamos viendo neumococos, ¿verdad?, con eosinófilos, un montón de eosinófilos aquí, su frotis de la nariz, pues bueno, vamos a utilizar antibióticos o mediamente medicamentos sintomáticos en el caso, por ejemplo, de un alérgico, ¿no? Y en los casos complicados podría estar indicada la cirugía. En los problemas crónicos, de infecciones crónicas, pues hay que descartar que no vayamos a tener un problema de micosis que se ve precisamente en pacientes inmunodeprimidos, básicamente las micosis. Lo más frecuente pues son las bacterianas. Puede haber un sustrato alérgico o anatómico que condicione esa sinusitis crónica en los niños, es infrecuente, pero pues hay que buscarlo.
Generalmente ya la poliposis lo vemos en niños escolares o adolescentes. Los síntomas son crónicos: rinorrea purulenta, descarga retronasal, la nariz tapada, que puede ser uni o bilateral, ocasionalmente se asocia con epistaxis. Y bueno, el tratamiento aquí pues es el tratar la infección. En este caso, pues con antibióticos, esteroestópicos o sistémicos, aseo nasal y en algunos casos, pues drenaje quirúrgico, ya según el caso, ¿no? Lo que se prefiere siempre pues es la cirugía endoscópica. Pues la cuestión es que la inflamación que pues, se provoca en la mucosa estrecha mucho, ¿no? Si de por sí son estrechos los espacios en la nariz, cuando hay edema de la mucosa, pues estrecha mucho. Y entonces ya no hay una buena permeabilidad al aire y hay retención de secreciones. Eso es lo que ocurre cuando la mucosa se inflama. Pero también cuando hay alguna alteración anatómica como desviación septal o presencia de poliposis, pues también se va a obstruir el flujo natural del moco y entonces podemos tener pues acumulación de moco en senos o cuadros repetidos de procesos infecciosos. Recordar que de etmoides proceden todos los senos, ¿verdad? Y de alguna manera, pues todos están interconectados. Bueno, aquí está una imagen viéndose un quiste, que eso no hay que hacerles nada, ¿verdad? Un quiste del seno maxilar. Se rompen espontáneamente y no hay que hacerles nada. Es una tomografía de una sinusitis. Bueno, siempre se prefiere mejor si vamos a hacer diagnóstico radiológico, una tomografía es muy superior a una placa simple, ¿no? Te da mucho más detalle. Especialmente si quieres ver, por ejemplo, detalles de cornetes medios. Aquí pues, no se ve. Sí. Bueno. En las alergias, bueno, hay que buscar si hay antecedentes familiares. Generalmente, si le buscamos, los vamos a encontrar. Alguien en la familia tiene alergia, papá, mamá, algún hermanito, algún tío, los abuelitos, pero alguien debe tener alergia cuando estamos sospechando alergia. Principalmente, obviamente, las alergias de la nariz son por aeroalergenos. Recordemos que los alergenos nos van a dar los síntomas por donde entran. Sí, en el caso del tubo digestivo, pues generalmente son alimentos, y en el caso de la piel, pues son cosas que tocas, ¿no? Las vías respiratorias, pues son cosas que se respiran, sobre todo pólenes, principalmente, pero no únicamente, ¿no? El cuadro es crónico o recurrente, ¿no? Esos niños que están enfermándose una y otra vez, pero de una manera particular no tienen fiebre. Le da catarro cada rato, pero sin fiebre. Ahí uno tiene que hacer, pues, sospechar la posibilidad de una enfermedad alérgica. Pues el edema y palidez de la mucosa, muy característico del alérgico. En vez de ver los cornetes rojos, hinchados, los vamos a ver pálidos o cianóticos. Claro, con los otros síntomas de estornudos, el prurito, sobre todo si es también ocular y palatino, pues eso ya nos orienta mucho, ¿no? La comezón a pensar en algo alérgico. Y también cuando la obstrucción nasal se acompaña de otitis media, también nos debe de hacer pensar en algo alérgico. Por supuesto que el tratamiento pues es evitar o reducir la exposición a los alergenos, los medicamentos, especialmente antihistamínicos y esteroides tópicos, aunque se pueden utilizar otros, y pues, ya, en casos seleccionados, pues la inmunoterapia específica, no para todos. Realmente lo que menos puedas afectar al paciente pues en su bolsillo, ¿no? Y, el tratamiento de inmunoterapia es muy bueno, pero siempre hay que seleccionar a quién, porque si con algo sencillo, una loratadina, una levocetiricina, tienes al niño bien, no necesita hacer todo lo demás. Bueno, siempre cuando exploremos al niño hay que ver que no tenga antecedentes de dermatitis, que también se asocia mucho. Esos ojitos hinchados, colorados, o estas líneas de Denny Morgan, ¿verdad? Que nos habla del edema palpebral. O los niños ojerosos, ¿verdad? Que se ven así. Es que duerme poco, duerme mal. No, pues es la alergia lo que tiene. La comezón, el famoso saludo alérgico, ¿verdad? Que luego les va a hacer este surquito, esta rayita en el dorso de la nariz. Se llama surco nasal transverso, muy típico del niño que se talla la nariz hacia arriba, muy típico del enfermo alérgico, ¿no? Este surco nasal. Bueno, nuevamente, pues, ¿qué es lo que hace? Pues el edema de la mucosa, ¿no? Básicamente es eso. Y eso nos va a obstruir los ostium, va a dificultar el paso del aire, por puro edema de la mucosa. También
el crecimiento de los cornetes, que generalmente se relaciona con enfermedad alérgica. Los cornetes normalmente deben de ser pequeñitos y no deben obstruir, estar lejos del septum. Debe de haber bastante espacio entre el cornete y el septum, pero conforme el cornete va creciendo, ese espacio se va reduciendo, ¿no? O sea, cada vez es más chiquito hasta que llegue el punto en que el cornete pega con el septum. Ya es un cornete gigante. Bueno, ordinariamente en los niños la reducción de los cornetes lo hacemos muy fácilmente con un esteroide tópico nasal. Finalmente es un problema inflamatorio. Muy típico cuando hacen una tomografía, el hueso del cornete se ve deshilachado, no se ve tan nítido como lo vimos en esta imagen. Sí, vean cómo se ve deshilachado el cornetito, el huesito, como que distinto se ve. Este hueso, por ejemplo, qué nítido se ve, pero cuando llegamos al cornete, lo vamos a ver así, dice, ay, pues, ¿qué le pasó a este huesito, no? Es un hueso que tiene una inflamación crónica y por eso se ponen así. Bueno, regreso acá. Antiguamente se amputaban los cornetes, ya no se hace eso, ¿sí? Ya no se hace la amputación de los cornetes que antes se hacía. Ve nada más qué gigantes estos cornetes, pues te tapan todo, ¿no? No dejan respirar para nada al paciente. Bueno, lo que se hace actualmente, pues es la reducción con radiofrecuencia. La radiofrecuencia, pues es como una especie de cauterio que con baja intensidad de la quemadura se mete por la cabeza del cornete, se llega hasta atrás, a la cola del cornete, y vamos quemando de medio centímetro en medio centímetro hacia afuera, y al ir quemando el cornete, el cuerpo cavernoso lo reducimos y se va haciendo como pasita el cornete, de tal manera que cuando terminas el procedimiento, el cornete se redujo mucho de tamaño. A veces es necesario una segunda pasada, pero pues eso ya lo va viendo uno en el quirófano. Esta es una desviación septal, miren, con el cartílago que debería estar aquí en medio, se ha desplazado y está obstruyendo esta fosa nasal. Y esto con la pura simple inspección, ¿verdad? Vemos esta fosita obstruida por el tabique que se desvió. Generalmente, pues hay un antecedente de traumatismo, generalmente con epistaxis. Puede haber o no desviación rinoceptal, ¿verdad? Que se vea también la pirámide nasal desviada. Puede haber obstrucción, edema, equimosis, hematoma, el hematoma del septum, que es una emergencia, porque cuando se forma hematoma, una colección de sangre debajo de la mucosa, el cartílago queda sin nutrición y puede hacerse una perforación septal. El tratamiento pues es la reducción aguda de la fractura y en el caso de hematoma, la evacuación del hematoma para salvar ese cartílago. Cuando las desviaciones son antiguas, pues ya vamos a ver pues una nariz ya de muchos años, de mucho tiempo, con desviación, pues una nariz muy deformada y pues no siempre se identifica un antecedente de traumatismo, pero uno lo puede suponer. La obstrucción es crónica, generalmente unilateral, puede haber sangrado, sinusitis recurrente, la deformidad nasal, asimetría facial, también se puede ver. Entre más viejo es, más chiquito era el niño cuando se fracturó, más se afecta la asimetría facial y el tratamiento necesariamente aquí es quirúrgico. Hay que enderezar pues esa nariz. Cuando el septum está así desviado, pues no tienes otra cosa que hacer más que ponerlo en medio. Vean cómo hay una hiperplasia compensatoria de los cornetes que quedan en la fosa nasal que se queda grande. Por eso luego también hay que reducir los cornetes, porque esto es fisiológico, el que trate la nariz de compensar que está pasando mucho aire frío por aquí, y entonces hace que los cornetes aumenten de tamaño. Sí, nuevamente otra imagen de cómo está la desviación del tabique, ¿no? Puede haber simples luxaciones o fracturas más complejas, ¿no? Y todo depende, pues, la forma en que se haya doblado el cartílago, ¿sí? El cierre de la válvula nasal, que es esta parte de la nariz, de la que está en la punta nasal. Este cierre del ángulo causa mucho problema respiratorio, aunque se ve poquito, la persona se queja mucho de la obstrucción nasal. Esta zona de aquí es particularmente sensible y se llama válvula nasal, así le llamamos. Y si ustedes se pinzan la pura punta de la nariz con sus dedos, van a ver cómo se obstruye bastante, ¿no? Como tomar solamente la pura puntita de la nariz, pinzarla,
nos tapa mucho la nariz, y es que lo que hacemos es colapsar precisamente esta zona de lo que se llama válvula nasal. La presencia de cuerpos extraños, que básicamente se diagnostica por una rinorrea unilateral fétida, sí que es patognomónico de un cuerpo extraño. El niño va a tener pues esa rinorrea de un solo lado, huele muy mal hasta que no saques el cuerpo extraño. Y no se trata de dar antibióticos, sino extraer el cuerpo extraño. ¿Sí? Dependiendo del tipo de cuerpo extraño, por ejemplo, cuando es esférico, necesitas meter un ganchito que tenga una forma de rodarlo, ¿no? Por el piso de la nariz, no al revés, porque se mete bajo los cornetes. Tienes que seguir el piso para poderlo extraer. En el caso de objetos como, por ejemplo, una esponja o papel, que se mete, puedes usar una pincita de caimán para morderlo y sacarlo, ¿no? Pero una esferita no la vas a poder sacar con un caimán. Defectos congénitos que podemos encontrar, como por ejemplo, pues ya hablamos, ¿no? De la atresia de Coanas, aquí en este caso un dibujo de una atresia ósea, ¿sí? Generalmente la causa de las malformaciones es desconocida, hay tendencia familiar a veces, ¿sí? El labio y paladar hendido, la dirección septal congénita y la atresia de Coanas es lo más común. Hay otras causas que podemos ver en un bebé pequeñito, ¿no? Tumores congénitos, defectos del piso anterior del cráneo, meningocele, encefalocele, o de las órbitas, ¿sí? Pero pues eso es difícil que pase desapercibido, ¿no? Y el tratamiento, pues, básicamente es quirúrgico. En la poliposis nasal, generalmente los pólipos se forman en etmoides, es lo más común, aunque se puede formar en el seno maxilar. Generalmente, el pólipo que se forma en seno maxilar suele ser único y se le llama pólipo antrocoanal, porque sale del seno maxilar y camina hacia atrás, llega a la garganta, ¿sí? Y a veces lo podemos ver con una batelenguas, ver el pólipo antrocoanal ahí, colgando en la garganta. Y eso está fácil porque pues le cortas el pedículo y lo jalas y ya lo sacaste. Los trabajosos son los pólipos de etmoides porque suelen ser múltiples y luego tienen la mala costumbre de volver a salir. Se retiran y vuelven a salir, se retiran y vuelven a salir. Y a veces el paciente lleva 4, 5, 8 cirugías y le siguen saliendo pólipos. Es un gran problema eso de la poliposis nasal. Generalmente, pues se habla de un proceso inflamatorio por un superantígeno estafilocóxico que se ha descrito y lo que se le llaman los biofilms, ¿verdad? Que dan esa inflamación crónica persistente y básicamente es mucosa inflamada la que forma los pólipos. A diferencia de los quistes, pues los pólipos son sólidos, ¿verdad? Todo no tienen líquido en su interior, sino es carnita. Antes de la adolescencia es raro, la obstrucción nasal es progresiva, puede ser uniobilateral y generalmente se asocia a sinusitis crónica o alergia, o a las dos, ¿verdad? Y el tratamiento puede ser esteroides tópicos nasales para mantenerlos chicos y puedes mantener a un paciente mucho tiempo así, o de plano la resección quirúrgica. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un papiloma nasal invertido y aquí estamos viendo un adenocarcinoma, ¿no? La causa de los cánceres pues es desconocida. Sí se sabe que algunos, por ejemplo, el virus del papiloma humano puede causar algunos tumores. Pero bueno, el cuadro clínico pues generalmente es una bola, una masa unilateral que se tapa progresivamente, puede o no tener sangrado. De los peligrosos en los niños, pues el angiofibroma juvenil nasofaringeo, que es típico del varón adolescente, que se forma a expensas de la arteria esfenopalatina y se hace una bola, una madeja ahí arterial muy sangrona, ¿verdad? Sangra mucho. Es necesario embolizarlo antes de la cirugía, siempre con mucho temor porque estás embolizando muy cerca ahí del cerebro, pues, ¿verdad? De la carótida interna. Bien, el esthesioneuroblastoma, el linfoma, osteofibroma, los más comunes que se ven, ¿no? El tratamiento pues es quirúrgico, quimioterapia, radio, según el caso, ¿no? Y eso ya lo determina el oncólogo. Y generalmente pues el diagnóstico es biopsia o autopsia, ¿no? Lo que uno ve pues es una bola y va creciendo y es necesario retirarla y estudiarla, hacer el estudio histopatológico para determinar las características de la tumoración, aunque clínicamente te puede orientar algunos datos, ¿no? Pero siempre queda la última palabra para el patólogo. Los fenómenos ambientales, pues
humos, polvos, líquidos, aerosoles. Un niño que recién le pintan su cunita y se le tapa la nariz, pues claro, ¿verdad? Eso le puede ocasionar que traiga la nariz tapada esos solventes de la pintura. También agentes físicos como los cambios de temperatura o la humedad ambiental, como estamos viendo ahora en este cambio estacional. Respuesta inflamatoria vasomotora, ya algunos niños ya tienen su rinitis vasomotora o una rinitis alérgica. Generalmente súbito, el paciente sabe que lo desencadena. Cada vez que va a la gasolinera se le tapa la nariz. Generalmente pues está la obstrucción nasal, rinorrea, ardor, prurito, estornudos, conjuntivitis, dependiendo pues del agente causal, ¿no? El tabaquismo de los padres es un factor muy importante. Sí, y el tratamiento pues evitar la exposición, así. En el crecimiento adenoamigdalino es otra de las causas, yo diría, pues la más común por los problemas de obstrucción respiratoria en los niños. Generalmente, pues relacionado con infecciones crónicas o recurrentes y con la alergia respiratoria. Yo les podría decir que todo niño, sobre todo entre más pequeñito, que tenga crecimiento adenoamigdalino, y cuando menos hay que sospechar la posibilidad de que tenga alguna alergia. No todos la van a tener, pero sí va a ser muy común encontrarlo. La obstrucción nasal es progresiva, de grado variable, con rinorrea, a veces con otitis media. Otros síntomas podrían ser conjuntivitis. Y bueno, dependiendo del tamaño, podríamos empezar con un tratamiento de esteroide tópico nasal, a ver si se reduce, si quitamos el problema inflamatorio. Ya cuando hay hiperplasia, ya no se va a reducir, pero la inflamación sí, la reducimos con el esteroide. Y si ya de plano no está respondiendo el paciente, pues el tratamiento es quirúrgico. Aquí pues una imagen nada más para ver la ubicación de las adenoides, su relación con la trompa de Eustaquio, muy, muy cerquita, ¿verdad? Las adenoides es un órgano central, está en la línea media como la lengua o la úvula, y en el adulto pues es un espacio muy grande, pero en el niño ese espacio es más pequeño, y si crecen las adenoides, pues más pequeño es el espacio para respirar. Igual que las amígdalas, forman parte del anillo de Van-Deyer y les da por aumentar mucho de tamaño. Y cuando estas amígdalas o las adenoides han crecido, pues te van a tapar la respiración. Aquí está otra imagen donde está para ubicar las adenoides, su relación con la trompa de Eustaquio, la posición en la cabeza. Y aquí esta imagen pues nos va mostrando cómo al ir creciendo las adenoides, más grande, se van acercando a este espacio, que debe ser así amplio, pues al crecer se hace más chiquito. Y si crece más, pues se hace más pequeño todavía. Y pueden ir creciendo hasta prácticamente tocar el paladar. Como vemos en esta imagen endoscópica, ¿verdad? Aquí está el septum, este es el piso nasal, estas son las adenoides, esta es la coana. Sí, todo esto es la coana y las adenoides están ocupando pues más del 75%, ¿no? Aquí estaría la mitad. Entonces, estamos ocupando más del 75% de esta coana, de este espacio que le queda es muy poquito para respirar. Miren, esta es una endoscopía de un niño normal. Aquí está el septum, aquí está el piso nasal, aquí está la trompa y aquí está la adenoide pequeñita, con una coana permeable, libre, muy amplia. Esto es lo normal. Ven, nuevamente otro dibujo, ¿no? Mostrando cómo las adenoides obstruyen, bloquean el paso del aire. Las adenoides al crecer, igual que las amígdalas, van a obstruir y van a reducir el espacio para respirar. Las adenoides se clasifican en grado 0, 1, 2 y 3 por tercios, ¿sí? 0, pues es que no hay obstrucción. Y si obstruyen un tercio de la luz, se le considera grado 1, 2 tercios de la luz, grado 2. Toda, pues ya es el grado 3. Vean esta endoscopía. Ahí entramos, aquí está el septum, aquí está el cornete inferior. Vean esas hebritas de moco, muy típicos del alérgico. Sí, estamos yendo por debajo del cornete inferior y aquí llegamos a la coana. Y esta es la adenoide. Vean, desde acá arriba, aquí es la coana, aquí está el borde superior y acá está el borde inferior. Estas adenoides ocupan pues más del 80%, ¿no? De la luz de la coana. Y aquí le pedimos a la niña que pasara saliva para que moviera el paladar. Vean que se obstruye la trompa de Eustaquio. Sí, entonces aquí ya pidiéndole pues que respire con la boca, que jadee, para que jale el paladar hacia abajo y nos deje un poquito más de espacio, pero cuando duerme, pues esto va a estar de plano cerrado. Vean nada más, tremendas adenoides de esta chiquita.
Bueno, ya vamos para afuera en la endoscopia. Miren, esto es una radiografía lateral normal con un espacio que estamos viendo aquí, pues casi de 1 centímetro en la nasofaringe, bastante amplio. Noten esta colita del cornete, cómo sobrepasa la coana. Es un niño con rinitis, que tiene este cornete muy crecido, muy grande, pero en la placa lateral no se ve crecimiento de adenoides. Ese otro niño, mira, aquí le remarqué las adenoides y las amígdalas, aquí remarqué la úvula para ver las relaciones y ven la distancia que nos deja, ¿no? Hacia la pared posterior de la faringe, pues casi nada, ¿no? Vean este otro niño, cómo nos deja apenas una franjita ahí de 1 milímetro para respirar. Vean este otro, es un niño más grande, ya tiene mayor dentición y sin embargo, vean qué adenoides tan grandísimas, ¿no? Con ese espacio tan pequeño para respirar. Y este otro niño que tiene unas adenoides también muy grandes, con un espacio aquí que será de 1 o 2 milímetros apenas. Y este está peor. De este Pati nos va a platicar la próxima vez. Miren, está completamente obstruido, pero vean este maxilar. Ya empezó a tener esta hipoplasia, ya se abrió la mordida y es un gran problema. Los niños que están respirando con la boca nos van a dar un gran problema. Bueno, respecto a las adenoides hay que distinguir lo inflamado de lo crecido, ¿sí? Porque la inflamación tiene para atrás, pero el crecimiento no. Y generalmente cuando vemos unas amígdalas grandes, pues debemos de sospechar que también las adenoides lo estén. Generalmente vamos a darnos cuenta que en los menores de 3 años, lo que vamos a ver es un predominio de crecimiento de adenoides. Entre los 2 y los 6 vamos a ver que los dos crecen y después de los 6 años vamos a ver que la mayoría solamente tienen problema de amígdalas, ya no de adenoides. Es lo usual, pero cada paciente pues hay que individualizarlo, ¿no? El anillo de Van Deyer, el tejido linfático, involuciona espontáneamente hasta el final de la adolescencia. Entonces, si un niño está obstruido, no lo vamos a dejar tapado hasta la adolescencia. ¿Qué va a pasar con esos oídos? ¿Qué va a pasar con esa carita, con ese desarrollo de su cara? Se va a afectar ese crecimiento. No podemos dejar a un niño, al cabo ya se le va a quitar eso. Pues sí, eventualmente las adenoides se van a hacer chicas, las amígdalas, pero ¿y mientras? Miren, los grados de crecimiento amigdalino, si trazamos una línea en la línea media, una línea en el borde anterior del pilar anterior, y en medio de estas dos trazamos otra línea, vamos a tener aquí entonces una separación. Las amígdalas grado 0 pues están dentro del, no sobrepasan el borde del pilar anterior. Cuando lo sobrepasan poquito, pues decimos que es un grado 1. Cuando ya lo sobrepasan y llegan, pero todavía no pasan de esta línea, decimos que es un grado 2. Si la pasan esta línea para acá, ya decimos que es un grado 3. Y si se juntan en la línea media, pues ya es un grado 4. Sí, entonces es muy importante pues también cómo vamos a referir los grados de crecimiento amigdalino. ¿Y cómo distinguimos los problemas virales de los bacterianos? Básicamente porque los virales, como en este caso, vamos a ver ulceraciones, vamos a ver petequias, pero no hay exudado purulento. En las amígdalas infectadas sí vamos a ver pus, la fiebre del niño, el malestar general, estos vamos a darle antibiótico. Estos no, estos son solamente hipertrofia. Vean nada más qué enormes están, unas grado 3, unas grado 4. Están muy grandes, estas son quirúrgicas, ¿no? Estas amígdalas. Si el niño está sintomático de que no puede respirar, de que le cuesta trabajo pasar el alimento, ronca en la noche, ¿no? Pues hay que destaparlo. Bien, de las secuelas que se van a ver ampliamente en la próxima sesión, pues yo quisiera hablar, ¿no?, del desarrollo maxilofacial. Va a quedar el paladar estrecho por estar siempre con la boca abierta, ¿sí? El niño va a tener sinusitis crónica o recurrente. Su garganta va a estar inflamada, como está respirando por la boca, siempre seca, irritada. Muy frecuentemente cuadros de otitis media que van a estar acompañando al niño que se le tapa la nariz. Y por qué no también bronquitis. El niño está respirando y está pasando el aire sin adecuarse a la vía aérea inferior, de tal manera que no se limpia, no se humecta, no se calienta en la boca. Eso debe ocurrir en la nariz. Y si el niño está siempre con la boca, respirando con la boca, va a irritar los bronquios porque va a llegar el aire frío, seco y sucio. También vamos a ver cómo
suele verse en los niños que respiran con la boca lo que le llamaban antiguamente las amígdalas cornete, ¿verdad? Unas amígdalas que van creciendo pues para tratar de calentar el aire que se respira, ¿no? Y cuando dura mucho tiempo el niño respirando con la boca, van a crecerle las amígdalas compensando pues la función de los cornetes. También estar atentos al síndrome de apnea y hipopnea obstructiva durante el sueño. Ahorita vamos a profundizar en esto. Y bueno, ya casos ya más severos, que gracias a Dios se ven poco, pero que sí me ha tocado ver alguna vez, pues son las de hipertensión pulmonar y cardiopulmonar por la obstrucción respiratoria crónica. Bien, es un niño respirador oral, ¿verdad? Siempre con la boquita abierta. Llegas a la secundaria, no. Esa boca es un desastre. ¿Cómo van a enderezar esto? ¿Cómo van a acomodar estos dientes? Hacer crecer este paladar que quedó estrecho, quedó alto, no bajó, ese paladar no se ensanchó. Qué problemón andar haciendo eso cuando naturalmente debería de ocurrir si con tiempo, cuando está pequeño el niño, vamos corrigiendo los problemas obstructivos de su nariz. Vean, ¿no? Lo que es el paladar estrecho comparado con un paladar normal. Otra imagen de lo mismo, ¿no? La longitud, que cómo se ve más estrecha, pues, la relación de un maxilar normal a un maxilar estrecho con un paladar alto. Típico niño que respira con la boca, ¿no? Y muchas veces pasa desapercibido y a la gente se le hace normal ver a los niños así. Bueno, vamos a hablar acerca del síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño. Sí, aquí están las siglas. ¿Qué es lo que predispone que en el niño pueda presentarse? Pues el número uno, las amígdalas adenoides crecidas, aunque no es lo único, por supuesto que hay otras malformaciones craneofaciales, que con todas estas que pueden asociarse también a un problema respiratorio del niño, ¿no? Una obstrucción nasal marcada por la causa que sea, por ejemplo, una fractura septal, laringomalacia, enfermedades neurológicas, niños con parálisis cerebral, por ejemplo. Reflujo gastroesofágico, obesidad, todos estos factores predisponen a que el niño haga apneas durante el sueño. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar esto? Pues son niños que roncan. A veces en el consultorio podemos ver cómo el niño está respirando de una manera ruidosa, ¿no? Como si estuviera roncando despierto. El hacer las apneas, las pausas respiratorias. Son niños que se mueven mucho durante la noche. Si le preguntan a la mamá, ¿y es tranquilo para dormir? No, doctor, si da vuelta y vuelta. Pues ese sueño intranquilo es porque no pueden respirar. Respiran con la boca, posturas anormales, hiperextienden la cabeza para tratar de agarrar aire. Sudan mucho. Enuresis es un signo muy interesante de obstrucción nasal. Bruxismo, que no está aquí, pero que también podemos ver. Síntomas diurnos como cefaleas matutinas, el niño se levanta con dolor de cabeza, a veces está somnoliento, se duerme en el kinder o en la escuela, ¿sí? Hiperactividad, déficit de atención, bajo rendimiento escolar, está cansado siempre, puede haber retraso del desarrollo de peso y talla. Y los síntomas relacionados con crecimiento de amígdalas adenoides, pues el respiración oral, la sequedad de boca, la litosis, pues está siempre con la boca abierta, la nariz tapada, que ese es un dato interesante. Qué bueno que salió aquí. En la literatura ustedes se van a encontrar este dato como congestión nasal, pero si somos estrictos, la congestión es un fenómeno vascular, ¿sí? La congestión habla de un problema de flujo, ¿sí? Entonces, cuando hay congestión, como en el tráfico, ¿verdad? Pues hay un problema de flujo. La congestión nasal, podríamos decir que una nariz roja, hinchada, está congestionada. Pero es diferente estar congestionado de estar obstruido, porque puede haber congestión sin obstrucción y obstrucción sin congestión, ¿sí? O sea, no necesariamente va una cosa con la otra, ¿no? Es un término mal empleado, pues, congestión nasal, porque congestión se refiere nada más a este rojo hinchado, edema y rubor, podemos decir, ¿no? Del proceso inflamatorio. Es como también la constipación. Pues la constipación es el estreñimiento, ¿no? Pero mucha gente habla de constipación nasal. Pero si somos correctos en el lenguaje, deberíamos hablar de obstrucción nasal, no de congestión. Bien,
Infecciones de frecuentes vías respiratorias y alteraciones del habla, pues la voz hiponasal, ¿verdad? Niño que habla con la nariz tapada. Diferencias entre niños y adultos. Bueno, la máxima incidencia es el niño preescolar, muy importante, que es cuando crecen más las amígdalas y adenoides. La mayor parte de los niños que operamos de amígdalas y adenoides son niños de kinder. No hay diferencia de sexos, pero en el adulto no. Generalmente el adulto es de la tercera edad y varón, ¿sí? Muy pocos niños tienen obesidad, en cambio la mayoría de los adultos que hacen apneas son obesos, o somos, dijo el otro. La hipertrofia adenoamigdalar es frecuente, en este caso en los niños, y la enuresis. En el adulto, pues es infrecuente. El niño que esté durmiéndose durante el día es menos común que en el adulto. Los microdespertares son menos frecuentes en el niño que en el adulto. La hiperactividad y bajo rendimiento son más comunes en el niño. En el adulto es la somnolencia, el déficit de, por ejemplo, se le olvidan las cosas, ¿no? Es un problema que tiene de respiración durante el sueño. Y a lo mejor algunos cabemos ahí. El síndrome de apnea y hipopnea durante el sueño, pues se clasifica en 4 fenotipos, ¿sí? El tipo 1, pues es el que vamos a ver básicamente en casi todos los niños, que es una hipertrofia de amígdalas y adenoides. Síndromes craniofaciales o problemas neurológicos son los dos. Y el tipo 3 y el tipo 4 es la obesidad. Perdón. Bien, vamos a seguir adelante. Miren, esta tabla la encontré aquí, publicada por ellos, pero es de la Clínica Mayo, ¿no? Sí, dice, ¿qué es la apnea del sueño en los niños? Dice, pues es un trastorno del sueño que si la respiración del niño se bloquea parcial o completamente durante el sueño. Se debe que la nariz, la cavidad nasal, boca, garganta, laringe, vías aéreas superiores son estrechas o hay un bloqueo. Algunos síntomas en el niño: despierta cansado, dificultades en atención y aprendizaje, problemas de conducta, suda mucho, tose, ronca, hace pausas o ruidosa su respiración, respira solo por la boca, moja la cama, tiene terrores nocturnos. Pues estos tienen que ir al pediatra, ¿verdad? Para que evalúe qué está pasando con esa naricita, que no está funcionando bien. Conclusiones, y ya con esto creo que estoy sobre el tiempo. El diagnóstico se requiere habilidades clínicas y experiencia. El tiempo te lo va a ir dando, viendo y viendo pacientes. Hay que hacer una historia clínica detallada para obtener datos para la aproximación diagnóstica, tanto con el interrogatorio como con la exploración. Valorar los auxiliares de diagnóstico pertinentes, según el caso que vayamos viendo, básicamente estudios de imagen o endoscopía. Y en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno van a evitar complicaciones y secuelas. Y pues yo les agradezco mucho toda su atención.